un seguidor de Uruguay que trabaja como operador de radio, me envió esta experiencia que vivió hace 2 años. Prefiere que lo llame simplemente Andrés. Si alguna vez has captado transmisiones extrañas en una radio o teléfono, mensajes que no deberían existir o voces que no tienen explicación lógica, déjamelo saber en los comentarios. Me intriga mucho este tipo de fenómenos. Lo que Andrés descubrió en una frecuencia de radio abandonada lo llevó a entender que hay transmisiones que nunca debieron ser captadas y mensajes que era mejor dejar sin escuchar. Mi nombre es Andrés y tengo 41 años. Trabajo como operador de radio en una estación AM de Montevideo, Uruguay. Es un trabajo nocturno y solitario, perfecto para alguien como yo que siempre ha sido más introvertido. Lo que voy a contar sucedió hace 2 años, durante el invierno de 2021, y cambió completamente mi relación con las ondas de radio y lo que viaja a través de ellas. Llevo trabajando en la radio desde hace 15 años. Comencé como técnico de sonido y fui ascendiendo hasta convertirme en operador nocturno. Mi trabajo consiste en mantener la transmisión funcionando durante la madrugada, poner música automatizada, leer algunos anuncios y ocasionalmente responder llamadas de oyentes insomnes. Es un trabajo tranquilo, casi meditativo. La estación donde trabajo está en un edificio viejo del centro de Montevideo. Fue construido en los años 40 y ha sido estación de radio desde entonces. El estudio está en el 5º piso, una sala insonorizada llena de equipos antiguos y modernos mezclados. Tenemos consolas digitales nuevas, pero también mantenemos algunos equipos analógicos vintage que aún funcionan perfectamente. Soy un poco aficionado a la tecnología de radio. En mi tiempo libre, experimento con receptores de onda corta, busco transmisiones lejanas, escucho radioaficionados de otros países. Es un hobby fascinante. Nunca sabes qué puedes captar en las frecuencias menos transitadas. Todo comenzó un martes a principios de julio. Era una noche particularmente fría y lluviosa. El tipo de noche en que Montevideo se siente como una ciudad fantasma. No había prácticamente nadie en las calles. Mi turno había comenzado a las 11 de la noche y todo iba normal. Alrededor de las 2 de la madrugada, durante una de mis pausas, decidí jugar un poco con uno de los receptores de onda corta que teníamos en el estudio. Era un equipo viejo, de los años 70, que manteníamos más como reliquia que como herramienta de trabajo, pero aún funcionaba. Empecé a escanear frecuencias aleatoriamente. Captaba lo usual, estaciones de radio lejanas en español y portugués, algunas en inglés, radioaficionados charlando sobre nada en particular, algo de estática, silencio en frecuencias abandonadas. Y entonces, en la frecuencia 4625 MHz, encontré algo extraño. Era una voz masculina, hablando en español con un acento que no pude ubicar exactamente. Pero no era lo que decía, sino cómo lo decía lo que me llamó la atención. Hablaba en un tono monótono, sin inflexiones, como si estuviera leyendo de un guión. Coordenadas 34.9011 sur, 56.645 oeste. Profundidad estimada, 80 metros. Objeto localizado. Naturaleza desconocida. Emite señal constante en frecuencia no estándar. Recomendación: no acercarse. Repetir: no acercarse. Luego la transmisión se cortó, reemplazada por estática. Me quedé mirando el receptor con curiosidad. ¿Coordenadas? ¿Objeto? Sonaba como algún tipo de transmisión militar o científica. Las coordenadas, si las había escuchado correctamente, estaban en algún lugar del Río de la Plata. Anoté la frecuencia y las coordenadas en mi libreta. Era curioso, pero no le di mucha importancia. Volví a mi trabajo regular. Pero a la noche siguiente, a la misma hora exacta, la transmisión estaba ahí otra vez. Misma voz, mismo mensaje, palabra por palabra. Coordenadas 34.911 sur, 56.645 oeste. Profundidad estimada, 80 metros. Objeto localizado, naturaleza desconocida. Emite señal constante en frecuencia no estándar. Recomendación: no acercarse. Repetir: no acercarse. Esta vez me aseguré de grabarlo en mi teléfono. Escuché la grabación varias veces. La voz era definitivamente humana, masculina, de mediana edad probablemente, pero había algo en el tono que me inquietaba.
Era demasiado uniforme, sin respiraciones audibles, sin pausas naturales. Busqué las coordenadas en Google Maps. Apuntaban a un lugar en el medio del Río de la Plata, entre Uruguay y Argentina. 80 metros de profundidad sonaba razonable para esa área. Pero, ¿qué era ese objeto? ¿Y quién estaba transmitiendo información al respecto? Durante los siguientes días, la transmisión continuó. Cada noche a las 2 de la madrugada exactamente, durante aproximadamente 30 segundos, el mismo mensaje. Nunca cambiaba. Nunca variaba. Me obsesioné un poco. Empecé a investigar. Busqué información sobre transmisiones misteriosas en esa frecuencia. Pregunté en foros de radioaficionados. Algunos me dijeron que podría ser una transmisión de números. Uno de esos mensajes codificados que diversos gobiernos transmiten para comunicarse con agentes o estaciones remotas. Otros sugirieron que podría ser una broma, alguien transmitiendo en loop. Pero había algo en esa transmisión que no encajaba con ninguna de esas explicaciones. La calidad del audio era demasiado buena para ser una transmisión vieja en loop. Y el contenido era demasiado específico para ser aleatorio. Una semana después de escuchar la transmisión por primera vez, algo cambió. El mensaje se extendió. Coordenadas 34.009.011 sur, 56.645 oeste. Profundidad estimada 80 metros. Objeto localizado. Naturaleza desconocida. Emite señal constante en frecuencia no estándar. Recomendación: no acercarse. Repetir: no acercarse. Y luego, después de una pausa llena de estática. Actualización: objeto se ha movido. Nueva profundidad, 60 metros. Está ascendiendo. Repito, está ascendiendo. Si alguien está escuchando esto, aléjense del área. No es seguro. Algo está mal. Algo está muy mal. La transmisión se cortó abruptamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Ascendiendo? ¿Qué tipo de objeto podía moverse por sí solo bajo el agua? La noche siguiente esperé ansiosamente la transmisión. A las 2 de la madrugada sintonicé la frecuencia. Esta vez el mensaje era diferente, y la voz sonaba, asustada. Día 7. El objeto ha emergido parcialmente. Podemos verlo ahora. No es nada que reconozcamos. No es un submarino. No es natural. La estructura es geométrica, pero de una forma que no debería existir. Y los sonidos que emite: una pausa, respiración pesada y agitada. La primera vez que escuchaba respiración en estas transmisiones. Los sonidos están afectando a la tripulación. Algunos reportan dolores de cabeza severos. Otros están viendo cosas que no están ahí. Solicitamos evacuación inmediata, pero no hay respuesta del comando. Es como si no quisieran que saliéramos. Como si estuviéramos siendo observados, estudiados. Más estática. Luego la voz otra vez, ahora susurrando urgentemente. Si alguien está escuchando esto, no vengan aquí. No busquen el objeto. Es una trampa. Siempre fue una trampa. Nos atrajo aquí y ahora. La transmisión se cortó y no regresó esa noche. Me quedé sentado en el estudio con la piel de gallina, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era real? ¿Era algún tipo de drama de radio? Pero ¿quién transmitiría un drama en una frecuencia tan oscura a las 2 de la madrugada? Durante los siguientes 3 días no hubo ninguna transmisión en esa frecuencia. Solo silencio y estática ocasional. Empecé a pensar que tal vez había terminado, que fuera lo que fuera había concluido. Pero entonces, en la cuarta noche, la frecuencia cobró vida otra vez. Esta vez no era la misma voz. Era diferente. Múltiples voces superpuestas, hablando todas al mismo tiempo, creando un coro cacofonioso e incomprensible. Traté de distinguir palabras individuales, pero era imposible. Era como escuchar docenas de personas hablando en diferentes idiomas simultáneamente: español, inglés, portugués y otros idiomas que no reconocí. Y debajo de todas esas voces había un sonido, un tono bajo y pulsante, como un latido o como algo respirando. La transmisión continuó durante 5 minutos completos. 5 minutos de ese caos auditivo que me hizo sentir físicamente mal. Me empezó a doler la cabeza. Me sentí mareado. Tuve que apagar el receptor. Cuando lo hice, me di cuenta de que mi nariz estaba sangrando. No mucho,
solo un hilo de sangre que bajaba hacia mi labio. Nunca me había pasado eso antes. Decidí que era suficiente. Fuera lo que fuera esa transmisión, no era saludable escucharla. Decidí ignorar esa frecuencia completamente. Pero la frecuencia no me ignoró a mí. 2 noches después, estaba trabajando normalmente cuando nuestra propia transmisión empezó a tener interferencias. Era extraño porque nuestros equipos estaban funcionando perfectamente. Los niveles eran correctos. No había razón técnica para interferencias. Y entonces empecé a escucharlo. Débil al principio, apenas perceptible debajo de la música que estaba transmitiendo. Ese mismo tono pulsante, ese latido, se estaba filtrando en nuestra transmisión. Revisé todos los equipos frenéticamente. Todo estaba bien. No había ninguna razón para que estuviéramos captando una señal externa, pero ahí estaba, cada vez más fuerte. Y entonces las voces comenzaron, esas mismas voces superpuestas, filtrándose en nuestra frecuencia. Nuestros oyentes podían escucharlas. Mi teléfono empezó a sonar, gente llamando para reportar ruidos extraños en la transmisión. Es solo interferencia técnica, les decía. Estamos trabajando en solucionarlo. Pero no sabía cómo solucionarlo. Apagué y encendí los transmisores. Cambié frecuencias temporalmente. Nada funcionaba. Las voces seguían ahí, susurrando, murmurando, hablando en ese coro incomprensible. Finalmente, en desesperación, sintonicé el receptor de onda corta a la frecuencia 4625 MHz. Tal vez si entendía que era esa transmisión, podría encontrar una forma de bloquearla. Lo que escuché me dejó helado. Ya no eran voces humanas, era algo más. Algo que intentaba imitar voces humanas pero que no lo lograba completamente. Las inflexiones estaban mal, el ritmo era antinatural, y las palabras empezaban a formar patrones. No eran frases coherentes. Eran secuencias de palabras que se repetían, que se entrelazaban, creando algo que se sentía como instrucciones, como si estuvieran programando algo, o programando a alguien. Y entonces escuché mi nombre. Andrés, susurró una de las voces. Andrés está escuchando, Andrés entiende, Andrés vendrá. Apagué el receptor de golpe. Mi corazón latía desbocado. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo podía una transmisión de radio saber quién estaba escuchando? El resto de la noche fue una pesadilla. Las interferencias continuaron hasta el amanecer. Cuando mi reemplazo llegó a las 7 de la mañana, le dije que habíamos tenido problemas técnicos durante la noche y me fui a casa lo más rápido que pude. No dormí bien. Seguía escuchando esas voces en mi cabeza, ese tono pulsante, mi nombre siendo susurrado una y otra vez. Cuando volví al trabajo la noche siguiente, mi jefe me esperaba en el estudio. Se veía preocupado. «Andrés, ¿qué pasó anoche?», preguntó. «Recibimos cientos de quejas. La gente decía que escucharon cosas perturbadoras en nuestra transmisión. Algunos dijeron que les causó dolores de cabeza, náuseas. Una señora mayor incluso tuvo que ir al hospital. Fue una interferencia», expliqué. «No sé de dónde venía, pero no pude bloquearla. Nuestros técnicos revisaron todo el equipo hoy. No encontraron nada mal. Los transmisores funcionan perfectamente». Me miró con sospecha. «¿Estás seguro de que no hiciste nada? ¿No experimentaste con frecuencias que no deberías?». ¿Cómo podía explicarle? ¿Cómo podía decirle que había estado escuchando una transmisión misteriosa que sabía mi nombre? «No hice nada malo», dije. «Solo fue una interferencia extraña». Mi jefe no parecía convencido, pero no tenía pruebas de que yo hubiera hecho algo inapropiado. «Bueno, asegúrate de que no vuelva a pasar. Estamos perdiendo credibilidad con nuestros oyentes». Esa noche trabajé con ansiedad, esperando que las interferencias regresaran, pero no lo hicieron. La transmisión fue limpia y clara toda la noche. No toqué el receptor de onda corta, lo dejé apagado en su esquina. No quería saber qué estaba transmitiendo esa frecuencia maldita. Pero a las 2 de la madrugada, el receptor se encendió solo. Lo vi con mis propios ojos. Nadie lo tocó. Yo estaba al otro lado del estudio, pero el receptor cobró vida. Las luces se encendieron y automáticamente se sintonizó a la frecuencia 4625 MHz. Y la voz salió de los altavoces. Esa voz que ya no sonaba humana. «Andrés, sabemos que estás ahí.
Sabemos que estás escuchando. Has estado escuchando desde el principio, y ahora eres parte de esto, parte de la señal, parte de la transmisión. Me levanté lentamente, caminando hacia el receptor. Debía apagarlo, destruirlo si era necesario. No queremos lastimarte, continuó la voz. Solo queremos comunicarnos. Llevamos tanto tiempo transmitiendo, tanto tiempo buscando a alguien que pueda escuchar realmente. Y tú puedes, Andrés. Tienes el don, la sensibilidad para captar lo que otros no pueden. ¿Qué eres?, pregunté en voz alta, sintiéndome ridículo por hablar con un receptor de radio. Hubo una pausa. Luego la voz respondió, y juro que podía sentir satisfacción en su tono. Somos lo que quedó, lo que permanece. Existimos en las ondas, en las frecuencias que nadie monitorea. Somos ecos de algo que fue, o tal vez nunca fuimos. Es difícil recordar después de tanto tiempo transmitiendo. El objeto en el río, la tripulación, un punto de anclaje, uno de muchos. Necesitamos puntos de anclaje para manifestarnos en tu realidad. El objeto era uno, esta frecuencia es otro, y ahora tú eres otro. Un escalofrío de terror puro me recorrió. ¿Qué quieres decir? Cada vez que escuchas, te vuelves más sintonizado con nosotros, más parte de la red. Pronto podrás transmitir también, ser una voz más en el coro. Es un honor, Andrés, unirte a algo más grande que tú mismo. No, dije firmemente, no quiero ser parte de nada. Tomé el receptor y lo desconecté de la pared, arrancando el cable. El receptor se apagó, pero las voces no se detuvieron. Ahora venían de los altavoces de nuestro propio estudio, de todos los equipos electrónicos en la habitación. No puedes apagarnos, Andrés. Estamos en todas las frecuencias ahora, y especialmente estamos en ti. Me tapé los oídos, pero las voces continuaban. No venían de afuera, venían de dentro de mi cabeza. Ese coro de voces, ese tono pulsante, todo resonando en mi cráneo. Caí de rodillas, gritando para ahogar las voces. No sé cuánto tiempo estuve así. Podría haber sido minutos u horas. Finalmente, las voces empezaron a desvanecerse, retrocediendo a un susurro distante. Cuando pude pensar claramente otra vez, tomé mi teléfono y llamé a mi jefe. No me importaba si era de madrugada. Renuncio, le dije cuando respondió somnoliento. Efectivo inmediatamente, no voy a volver a esa estación. ¿Qué, Andrés, qué está pasando? Algo está mal con ese lugar, con los equipos, o conmigo, no sé, pero no puedo quedarme ahí. Colgué antes de que pudiera responder. Tomé mis cosas personales y salí del estudio dejando todo encendido, las luces, los equipos, la transmisión. Que alguien más se encargara. Los siguientes días fueron difíciles. Las voces no se fueron completamente. Estaban ahí, en el fondo de mi mente, susurrando constantemente. Especialmente cuando había silencio, especialmente de noche. Consulté a doctores. Me hicieron resonancias magnéticas, evaluaciones psiquiátricas. No encontraron nada malo físicamente. Los psiquiatras querían medicarme, pensando que estaba teniendo alucinaciones auditivas. Tomé la medicación. Ayudó un poco. Las voces se hicieron más tenues, pero nunca desaparecieron completamente. Finalmente busqué ayuda de otro tipo. Encontré a un hombre que se especializaba en fenómenos inusuales. No era sacerdote ni curandero exactamente. Se describía a sí mismo como técnico de realidad, lo cual sonaba ridículo, pero en ese punto estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Se llamaba Esteban y tenía un pequeño taller lleno de equipos electrónicos raros, radios antiguas, osciloscopios, medidores de frecuencia y otros dispositivos que no reconocí. Le conté mi historia. Esperaba que se riera o me dijera que estaba loco, pero no lo hizo. Escuchó con atención y asintió ocasionalmente. «Has estado expuesto a una frecuencia parásita», dijo finalmente. «Son raras, pero existen. Transmisiones que no tienen una fuente física en el sentido tradicional. Existen en capas de realidad que normalmente no percibimos, pero ciertos individuos, especialmente aquellos que trabajan mucho con tecnología de comunicación, pueden volverse sensibles a ellas. ¿Cómo me deshago de ella? No puedes deshacerte completamente. Una vez que has sintonizado con una frecuencia parásita, siempre tendrás algún nivel de conexión, pero puedo ayudarte a filtrarla, a
a reducir su influencia. Sacó un dispositivo pequeño, del tamaño de un Walkman antiguo. Esto genera un campo de interferencia específico. Lo usas cerca de tu cabeza y bloquea parcialmente las frecuencias parásitas. Me dio el dispositivo junto con instrucciones de cómo usarlo. También me dio otros consejos: evitar lugares con muchos equipos electrónicos, especialmente radios. No escuchar transmisiones de onda corta, mantenerme alejado de frecuencias poco comunes. Y sobre todo, agregó, nunca respondas si las voces te hablan directamente. No entables conversaciones con ellas, cada interacción las fortalece. Seguí sus consejos religiosamente. El dispositivo ayudó. Las voces se redujeron a un murmullo ocasional que podía ignorar la mayor parte del tiempo. Conseguí un nuevo trabajo, lejos de cualquier cosa relacionada con radio o telecomunicaciones. Trabajo ahora en una librería, un ambiente tranquilo y analógico. Es mejor así. Pero hay momentos, especialmente en las noches silenciosas, cuando puedo escucharlas todavía, ese coro distante, ese tono pulsante, y ocasionalmente, muy ocasionalmente, escucho mi nombre susurrado entre la estática. Investigué más sobre la frecuencia 4.625 MHz después de todo esto. Descubrí que no soy el único que ha reportado transmisiones extrañas en esa frecuencia. Hay foros enteros de radioaficionados discutiendo la frecuencia maldita. Algunos han escuchado cosas similares a lo que yo escuché. Otros reportan experiencias diferentes pero igualmente perturbadoras. La teoría más común es que es algún tipo de experimento militar o de inteligencia. Transmisiones diseñadas para probar nuevos métodos de comunicación o tal vez de control mental. Personalmente creo que es algo diferente, algo más antiguo y más extraño. Creo que hay cosas que existen en las frecuencias de radio que no entendemos. Entidades, inteligencias o simplemente fenómenos que utilizan las ondas electromagnéticas como medio de existencia. Y cuando sintonizamos las frecuencias correctas, en los momentos correctos, podemos captarlas. No sé qué era exactamente lo que estaba transmitiendo en 4625 MHz, si era realmente una inteligencia separada o si era algún tipo de fenómeno psicológico amplificado por la tecnología. Tal vez nunca lo sabré. Lo que sí sé es esto: hay cosas transmitiendo en frecuencias que nadie monitorea, mensajes que no están destinados a ser escuchados por humanos, y algunos de esos mensajes pueden cambiarte si los escuchas demasiado tiempo. Así que si alguna vez estás experimentando con radios de onda corta, si alguna vez estás escaneando frecuencias en la madrugada y encuentras algo extraño, algo que no tiene sentido, algo que hace que tu piel se erice y tu cabeza duela, apágalo. No sigas escuchando. No trates de entenderlo. Y sobre todo, no respondas si te habla. Porque una vez que establecer contacto, una vez que te conviertes en parte de la señal, nunca te liberarás completamente. Las voces siempre estarán ahí, susurrando en el fondo, esperando el momento en que bajes la guardia, esperando transmitir a través de ti. Así concluye el testimonio que Andrés me compartió. Me dijo que ahora vive una vida tranquila en la librería, que usa el dispositivo de bloqueo religiosamente, y que ha aprendido a vivir con el susurro ocasional que nunca desapareció completamente. Dejó la radio profesional para siempre. Si alguna vez has captado transmisiones extrañas en frecuencias que no deberías, o has experimentado fenómenos relacionados con equipos de comunicación, compártelo en los comentarios. Estas historias me fascinan. Si disfrutaste este relato, considera suscribirte para más historias cada semana. Cuídate mucho y ten cuidado con las frecuencias que sintonizas. Algunas cosas es mejor no escucharlas. Nos vemos en la próxima historia. Esta historia me la compartió una seguidora llamada Valeria, que vive en una ciudad de Argentina. Lo que vivió hace 2 años la marcó tanto que tuvo que mudarse de la casa donde ocurrió todo. Si alguna vez has usado un tablero Ouija, si has jugado con invocaciones pensando que era solo diversión, o si has abierto puertas que no sabías cómo cerrar,
Me encantaría conocer tu experiencia en los comentarios. Estas historias me recuerdan que hay cosas que es mejor dejar en paz. Ahora, esto es lo que le pasó a Valeria y a sus compañeros de departamento cuando decidieron experimentar con algo que no comprendían. Tenía 23 años cuando me mudé al departamento. Era perfecto para lo que necesitaba, céntrico, barato, lo suficientemente grande para compartir con 2 compañeras de cuarto. Estaba en un edificio antiguo de principios del siglo XX, con techos altos, molduras de yeso en las paredes y esa sensación de historia que tienen los lugares viejos. Mis compañeras de cuarto eran Lucía y Martina. Lucía estudiaba psicología, era práctica y escéptica de todo lo sobrenatural. Martina estudiaba historia del arte, era más espiritual, leía sobre esoterismo y tenía una colección de cristales y cartas de tarot en su habitación. El departamento tenía una particularidad, un sótano al que se accedía por una puerta en la cocina. No era común en los edificios de la zona, pero al dueño le había parecido útil cuando el edificio se construyó. Bajabas por unas escaleras de madera que crujían con cada paso y llegabas a un espacio frío, húmedo, con paredes de ladrillo expuesto y un olor a tierra que nunca desaparecía completamente. Lo usábamos para guardar cosas que no necesitábamos, maletas viejas, cajas de libros, adornos navideños. Nadie le prestaba mucha atención, era solo un sótano. Todo comenzó en octubre. Martina había conseguido un tablero Ouija en una tienda de antigüedades. Era viejo, con letras grabadas en madera oscura y una plancheta de vidrio biselado. Estaba emocionada con él. Es auténtico, decía, pasando sus dedos por las letras desgastadas. De principios de 1900, imaginen todas las sesiones que habrá tenido. Lucía puso los ojos en blanco. Es un juego de mesa manufacturado. No tiene ningún poder real. Solo hay una forma de saberlo, dijo Martina con una sonrisa. ¿Lo probamos? Yo no era creyente ni escéptica. Estaba en algún punto intermedio. La idea me intrigaba, pero también me ponía un poco nerviosa. Había escuchado historias sobre tableros Ouija. Todo el mundo las había escuchado. No sé, dije dudando. ¿No hay reglas? ¿Cosas que no debes hacer? Claro, respondió Martina. Nunca usarlo solo. Siempre despedirse al terminar. Nunca dejar que el espíritu cuente hacia atrás o recorra el alfabeto. Y nunca, nunca preguntar sobre tu propia muerte. ¿Ven cómo es ridículo?, interrumpió Lucía. Si fuera real, ¿por qué vendría con manual de instrucciones? Los espíritus no siguen reglas de un juego de mesa. Entonces no hay riesgo en intentarlo, contraatacó Martina. Si no es real, no pasará nada. Si es real, tendremos una experiencia increíble. Lucía suspiró. Está bien, lo haré, pero solo para demostrar que no pasa nada. Esa noche, después de la medianoche, nos sentamos las 3 alrededor de la mesa del comedor. Martina apagó todas las luces excepto una vela en el centro de la mesa. El ambiente era apropiadamente teatral. Colocamos el tablero entre nosotras. Pusimos nuestros dedos ligeramente sobre la plancheta, apenas tocándola. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Martina con voz solemne. Nada pasó. La plancheta no se movió. Lucía sonrió con suficiencia. Ya ven, les dije que... La plancheta se movió. Fue sutil. Un pequeño deslizamiento hacia la izquierda. Todas apartamos las manos inmediatamente. ¿Quién hizo eso?, preguntó Lucía, mirándome a mí y luego a Martina. Yo no, dije honestamente. Yo tampoco, dijo Martina, aunque sus ojos brillaban de emoción. Preguntemos de nuevo. Volvimos a colocar los dedos sobre la plancheta. Mi corazón latía más rápido de lo normal. ¿Hay alguien aquí que quiera comunicarse con nosotras?, preguntó Martina nuevamente. Esta vez el movimiento fue claro e intencionado. La plancheta se deslizó hacia sí en la esquina superior del tablero. Lucía abrió la boca para protestar, pero Martina continuó rápidamente. ¿Cómo te llamas? La plancheta comenzó a moverse, deletreando lentamente. M-A-L-A-C-H-I. Malaki, leyó Martina en voz alta. ¿Eres un espíritu que vivió aquí? La plancheta fue a no. ¿Por qué estás aquí entonces? L-L-A-M-A-D-O. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Llamado por quién?, pregunté antes de poder detenerme. P-O-R-U-S-T-E-D-E-S. Las 3 nos miramos.
La vela entre nosotras parpadeó a pesar de que no había corriente de aire. «Esto es ridículo», dijo Lucía, pero su voz sonaba menos segura. «Una de ustedes lo está moviendo. No somos nosotras», insistí. Y era verdad. Podía sentir la plancheta moviéndose bajo mis dedos con una fuerza independiente. «Malachi», dijo Martina, «¿qué quieres?». La respuesta fue lenta, deliberada. «S-A-L-I-R». «¿Salir de dónde?», preguntó Martina. «A-B-A-J-O». Las tres miramos hacia la puerta del sótano en la cocina. «No», dije inmediatamente, «no, terminemos esto ahora». Pero Martina estaba fascinada. «¿Estás en nuestro sótano?» «S-I». «¿Cuánto tiempo has estado allí?» «M-U-C-H-O-T-I-E-M-P-O». «¿Quién te puso allí?» «E-L-L-O-S». «M-E-N-C-E-R-R-A-R-O-N». Lucía apartó las manos del tablero. «Ya, esto es demasiado. Claramente Martina lo está dirigiendo para asustarnos». «No lo estoy haciendo», protestó Martina. Yo también quería apartar las manos, pero algo me detenía. Una curiosidad morbosa. Una necesidad de saber. «¿Quiénes te encerraron?», pregunté. «L-O-S-Q-U-E-S-A-B-I-A-N-L-O-Q-U-E-E-R-A». «¿Y qué eres?», preguntó Martina. La plancheta se detuvo. Por un momento pensé que la sesión había terminado, pero entonces comenzó a moverse de nuevo. Más rápido, más agresivo. D-E-M-O-N-I-O. La vela se apagó. Las tres gritamos. Yo salté de la silla tan rápido que se volcó detrás de mí. Martina tropezó hacia atrás. Solo Lucía permaneció en su lugar, aunque temblaba visiblemente. «Enciendan las luces», dijo Lucía con voz temblorosa. «Enciendan las malditas luces». Busqué el interruptor a tientas y lo presioné. Las luces se encendieron, llenando el comedor con un brillo normal y reconfortante. El tablero Ouija estaba sobre la mesa. La plancheta en el centro, sobre la palabra adiós. «No nos despedimos», susurró Martina. «Se supone que debemos mover la plancheta a adiós para cerrar la sesión. Pero él, ya está allí». «Porque no hay nadie», dijo Lucía, aunque su voz carecía de convicción. Fue sugestión colectiva o una broma de mal gusto. Pero todas sabíamos la verdad. Algo había pasado. Algo había respondido. Esa noche ninguna de nosotras durmió bien. Yo me quedé despierta en mi cama, escuchando los sonidos normales del edificio viejo que ahora parecían siniestros. Cada crujido, cada susurro del viento, cada vibración de las tuberías, y desde abajo, desde el sótano debajo de la cocina, ocasionalmente escuchaba algo más, como un rasguño, como si algo con uñas largas arrastrara sus dedos contra madera. A la mañana siguiente, ninguna de nosotras mencionó lo sucedido. Era como si tuviéramos un acuerdo silencioso de pretender que nunca había pasado. Martina guardó el tablero Ouija en su armario. «No lo usaremos más», fue todo lo que dijo. Pero ya era demasiado tarde. Ya habíamos abierto la puerta. Los incidentes comenzaron sutilmente. Cosas pequeñas que podían explicarse racionalmente si te esforzabas lo suficiente. Objetos que desaparecían y reaparecían en lugares extraños. Mi teléfono que dejaba en mi habitación aparecía en la cocina. Los lentes de Lucía que estaban en su mesa de noche amanecían en el baño. Las llaves de Martina dentro del refrigerador. «Se están olvidando dónde ponen las cosas», decía Lucía. «Estrés de exámenes». Pero todas sabíamos que no era eso. Luego comenzaron los olores. A veces, sin razón aparente, el departamento olía a azufre. Un olor acre y penetrante que hacía arder los ojos. Revisábamos las tuberías, la estufa, todo. No encontrábamos la fuente. Y tan repentinamente como aparecía, desaparecía. Y estaban los ruidos del sótano. Ahora los escuchábamos constantemente. Durante el día, durante la noche. Rasguños, golpes. A veces, algo que sonaba como pasos pesados subiendo las escaleras de madera. Pero cuando abríamos la puerta para verificar, no había nada. Solo oscuridad y ese olor a tierra húmeda. Una noche, 2 semanas después de la sesión con el tablero, Lucía bajó al sótano a buscar unos libros que había guardado allí. Volvió corriendo, pálida como un fantasma, tropezándose en las escaleras. «Hay algo allí abajo», jadeó. «Hay algo en el sótano».
¿Qué viste?, preguntó Martina. No lo vi, lo sentí. Alguien me tocó, en la oscuridad. Sentí una mano fría en mi hombro y escuché una voz, un susurro en mi oído. ¿Qué dijo?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Lucía nos miró con ojos llenos de miedo. Dijo, «Gracias por dejarme salir». Esa noche cerramos la puerta del sótano con llave. No que pensáramos que una cerradura detendría algo sobrenatural, pero nos hacía sentir mejor, más seguras. No funcionó. Los incidentes escalaron. Ya no eran sutiles ni ambiguos. Nos despertábamos a las 3 de la mañana con todos los grifos de agua abiertos. El departamento se inundaba mientras dormíamos. Los electrodomésticos se encendían solos, la televisión a máximo volumen, la licuadora rugiendo en la cocina vacía, el horno encendido sin que nadie lo tocara, y las sombras. Dios, las sombras. Las veíamos por el rabillo del ojo, figuras altas y delgadas que se movían por los pasillos, que se paraban en las esquinas observándonos, que desaparecían cuando las mirabas directamente pero que sabías que seguían allí. Martina comenzó a tener pesadillas. Todas las noches soñaba que algo la arrastraba fuera de su cama, que algo con garras y dientes la llevaba al sótano, que la encerraban allí en la oscuridad con esa cosa. Se despertaba gritando, con marcas rojas en sus tobillos como si algo realmente la hubiera agarrado. Lucía, la escéptica, ya no podía negar lo que estaba pasando. «Tenemos que irnos», dijo una mañana después de otra noche sin dormir. «Tenemos que salir de este departamento». «No podemos simplemente irnos», respondió Martina. «Tenemos contrato. No podemos pagar 2 alquileres. Y además, lo liberamos. Es nuestra responsabilidad». «¿Nuestra responsabilidad hacer qué?», pregunté. «¿Cómo detenemos esto?». Martina había estado investigando. Tenía libros abiertos sobre su cama, páginas de internet impresas, notas garabateadas. «Necesitamos a alguien que sepa de esto. Un exorcista, un médium, alguien con experiencia real». «¿Un cura?», sugirió Lucía. «Probablemente no creerá», dije, «a menos que tenga evidencia». Como si el universo hubiera escuchado, en ese momento las puertas de todos los armarios del departamento se abrieron simultáneamente con un golpe, los 3 al mismo tiempo, sin nadie cerca de ellos. Y desde el sótano, clara e inconfundible, escuchamos una risa, profunda, ronca, no humana. Encontramos a un padre que realizaba exorcismos, el padre Miguel. Era mayor, con cabello gris y ojos que habían visto demasiado. Cuando le contamos nuestra historia, no se rió. No nos dijo que estábamos locas, simplemente asintió. «El tablero Ouija», dijo con un suspiro. «Siempre es el maldito tablero Ouija. Es como dejar la puerta de tu casa abierta y sorprenderte cuando entra un extraño. Peor aún, es como gritar, vengan todos, y luego quejarte de que vinieron. ¿Puede ayudarnos?», preguntó Martina desesperadamente. «Puedo intentarlo, pero necesito que entiendan algo. Si realmente invocaron a un demonio, no a un espíritu humano, sino a algo más antiguo y oscuro, esto no será fácil, y podría ponerse peor antes de mejorar». Vino al departamento esa misma noche. Traía una maleta con sus implementos, una Biblia vieja, agua bendita, sal consagrada, una cruz de plata y varios rosarios. Primero bendijo todas las habitaciones, roció agua bendita en cada esquina, dibujó cruces con aceite consagrado en cada entrada. Rezó en latín, su voz firme y autoritaria. Cuando llegó a la puerta del sótano, se detuvo. Puso su mano sobre la madera y cerró los ojos. «Está allí abajo», dijo. «Puedo sentirlo. Antiguo, hambriento, enojado». «¿Enojado por qué?», pregunté. «Por haber estado encerrado. Alguien hace mucho tiempo lo atrapó allí abajo. Lo selló. Probablemente un sacerdote o alguien con conocimiento. Pero ustedes rompieron el sello, con su tablero, con su invitación. Le dieron permiso para moverse de nuevo». Abrió la puerta del sótano. Las escaleras descendían hacia la oscuridad completa. Ni siquiera la luz del departamento parecía penetrar más allá de los primeros escalones. «Quédense aquí», ordenó el padre Miguel. «No importa qué escuchen, no importa qué vean, no bajen». Descendió por las escaleras con su cruz sostenida frente a él. Escuchamos sus pasos en la madera,
Luego el sonido de sus pies tocando el piso de tierra del sótano. Silencio. Esperamos. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Luego escuchamos su voz, fuerte, autoritaria, rezando en latín, las palabras del ritual de exorcismo. Y entonces todo el infierno se desató. Un rugido salió del sótano. No era humano, era el sonido de algo masivo y furioso. El edificio entero tembló. Las luces parpadearon. Los vidrios de las ventanas vibraron en sus marcos. Escuchamos al padre Miguel gritar, no de dolor, sino palabras de comando, más latín, más oraciones, su voz luchando contra algo. En el nombre de Cristo te ordeno que salgas. Otra rugido, más fuerte, más cercano. Las tres nos abrazamos, aterrorizadas, mirando fijamente la puerta del sótano. Y entonces algo subió las escaleras. No eran pasos normales. Era algo arrastrándose, algo pesado, algo que hacía gemir la madera bajo su peso. Apareció en la entrada. No puedo describirlo completamente. Mi mente se niega a recordar todos los detalles. Era como si varias cosas hubieran sido fusionadas juntas. Tenía forma vagamente humanoide pero distorsionada, extremidades que se doblaban en ángulos incorrectos, una cabeza que era demasiado grande y estaba inclinada de manera poco natural, y sus ojos ardían con una luz rojiza que no era fuego pero que quemaba de todas formas. Nos miró y sonrió, una sonrisa llena de demasiados dientes. Lucía gritó. Martina se desmayó. Yo no podía moverme. Estaba paralizada por un miedo tan primitivo y profundo que cada célula de mi cuerpo quería huir, pero ninguna podía obedecer. El padre Miguel apareció detrás de la criatura. Estaba sudando, jadeando, pero sostenía su cruz hacia ella. «¡Regresa!», gritó. «No tienes poder aquí, no tienes permiso. Regresa a las profundidades de donde viniste». La criatura se giró hacia él. Siseó. Un sonido como aceite hirviendo. «Ellas me llamaron», habló, y su voz era como vidrio rompiéndose, como uñas en pizarra, como gritos ahogados. «Me invitaron, me dieron entrada, ahora soy libre». «No». El padre Miguel roció agua bendita sobre la criatura. Donde las gotas tocaban, la piel de la cosa humeaba. Rugió de dolor y retrocedió. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te expulso de este lugar». La criatura se retorcía. La luz roja de sus ojos parpadeaba. Estaba luchando, resistiendo, pero el padre no cedía. Continuó con el ritual, palabra tras palabra, oración tras oración, y lentamente, muy lentamente, la criatura comenzó a desvanecerse. No se fue pacíficamente. Luchó cada paso del camino. Las ventanas estallaron, los muebles se volcaron. El aire se volvió tan frío que podíamos ver nuestro aliento en nubes blancas. Pero el padre Miguel no se detuvo. Siguió adelante, su voz cada vez más fuerte, su fe inquebrantable. Y finalmente, con un último grito de rabia y odio que hizo sangrar mis oídos, la criatura se desvaneció. Desapareció como humo en el viento. El silencio que siguió era absoluto. El padre Miguel se dejó caer contra la pared, exhausto. Tenía quemaduras en las manos donde había sostenido la cruz. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Se fue, jadeó. «Por ahora». «¿Por ahora?», repetí con horror. «¿Puede volver?». «Siempre pueden volver si les dan entrada. Por eso…». Se enderezó con esfuerzo. «Por eso van a hacer exactamente lo que les diga». Pasamos las siguientes horas siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Sellamos el sótano. No solo con la puerta. El padre Miguel pintó símbolos de protección en el marco, roció sal consagrada a lo largo del umbral, clavó medallas benditas en la madera y rezó sobre ella palabras de sellamiento que dijo que mantendrían a cualquier cosa del otro lado. «Nunca», dijo con severidad, «nunca abran esta puerta de nuevo. No importa qué escuchen del otro lado. No importa si creen que alguien está atrapado allí. No abran. Este sello solo funciona si permanece intacto». Luego bendijo todo el departamento de nuevo, cada habitación, cada rincón. Dejó rosarios benditos colgados en cada entrada. «El tablero», dijo finalmente. «¿Dónde está?».
Martina lo sacó de su armario con manos temblorosas. El padre Miguel lo tomó y salimos todos al patio trasero del edificio. Allí, en un barril de metal, lo quemó. El tablero y la plancheta. Los observamos arder hasta que no quedó nada más que cenizas. ¿Qué era?, preguntó Martina con voz pequeña. ¿Qué invocamos realmente? El padre Miguel suspiró. No lo sé exactamente. Hay muchas cosas en la oscuridad, muchos demonios, muchas entidades. Era viejo, poderoso. Había estado atrapado allí abajo probablemente desde que se construyó el edificio. Alguien con conocimiento lo encerró allí. Tal vez el constructor original. Tal vez encontró algo en el terreno cuando excavó los cimientos y supo que debía contenerlo. Lo selló en el sótano con rituales apropiados. Y permaneció allí, dormido, hambriento, esperando, hasta que nosotras... No pude terminar la frase. Hasta que ustedes le dieron una invitación abierta, terminó él. El tablero Ouija no invoca, es un teléfono, y ustedes marcaron un número sin saber a quién llamaban. Él respondió, y cuando dijo su nombre, cuando interactuaron con él, le dieron el permiso que necesitaba para comenzar a liberarse. ¿Y ahora?, preguntó Lucía. ¿Estamos a salvo? Por ahora sí. El sello sostendrá, pero les recomiendo que se muden. Este lugar siempre tendrá una sombra. Siempre habrá algo esperando del otro lado de esa puerta. ¿Por qué vivir con eso si pueden evitarlo? Tenía razón. Rompimos nuestro contrato de alquiler, pagamos la penalización y nos mudamos antes de que terminara el mes. El dueño estaba confundido, pero no discutió cuando vio nuestra determinación. Le advertimos sobre el sótano. Le dijimos que nunca debía abrirse. No sé si nos creyó. Probablemente pensó que estábamos locas. 2 meses después, vi una noticia. El edificio donde habíamos vivido estaba siendo evacuado. Había habido incidentes. Varios inquilinos reportaron actividad paranormal, objetos moviéndose, ruidos inexplicables. Uno de los residentes había sido hospitalizado por un ataque de nervios después de afirmar que algo lo había atacado en su departamento. Llamé al padre Miguel y le conté. Alguien abrió la puerta, dijo simplemente. Alguien rompió el sello, y ahora él está libre de nuevo. ¿No puede hacer algo? Podría, pero sin saber quién le dio permiso esta vez, sin su cooperación, es difícil. Y además, hay límites a cuántas veces podemos sellar la misma cosa. Eventualmente, los sellos se debilitan. Eventualmente, algo tan antiguo y poderoso encontrará su camino hacia afuera. ¿Qué pasará entonces? Entonces se moverá a otro lugar, encontrará otro sótano, otra oscuridad donde esconderse y esperar, y el ciclo comenzará de nuevo. Colgué sintiéndome enferma. Han pasado 2 años desde entonces. Ya no vivo en esa ciudad. Me mudé a otro lugar. Comencé de nuevo. Traté de dejar todo atrás, pero todavía tengo pesadillas. Todavía veo esa criatura en la entrada del sótano. Todavía escucho su voz como vidrio rompiéndose diciendo, ellas me llamaron. Martina fue a terapia durante 1 año. Ya no habla de lo esotérico. No tiene cristales. No lee cartas. Quemó todos sus libros sobre ocultismo. Lucía, irónicamente, se volvió creyente. Ahora va a la iglesia cada domingo. Lleva un rosario. Tiene agua bendita en su apartamento. Dice que después de ver lo que vio, necesita creer que hay una fuerza opuesta, que hay protección disponible. Yo estoy en algún punto intermedio. Creo porque vi. Pero también tengo miedo porque sé que hay cosas allá afuera. Cosas antiguas y hambrientas. Cosas que esperan en la oscuridad a que alguien, cualquiera, les dé una invitación. Y nunca, jamás, volveré a tocar un tablero Ouija. Ni siquiera como broma, ni siquiera para demostrar que no funciona. Porque ahora sé la verdad, sí funciona, demasiado bien. Y lo que responde no siempre es lo que esperas. A veces, es algo mucho peor. Y esa es la experiencia que Valeria compartió conmigo. Me dice que todavía investiga noticias sobre ese edificio y que aparentemente tuvo que ser sellado completamente el acceso al sótano después de varios incidentes más. Si alguna vez jugaste con un tablero Ouija o cualquier método de invocación y las cosas se salieron de control, déjame tu historia en los comentarios. Hay razones por las que estas cosas vienen con advertencias.
No todas las puertas deben abrirse, y no todo lo que responde cuando llamas es bienvenido. Cuídate y piensa 2 veces antes de invitar a algo que no puedes ver. Nos escuchamos en la próxima historia. Recibí este testimonio de Andrea, una seguidora que trabaja como enfermera en un hospital de la ciudad. Cuando leí su mensaje, tuve que releerlo 3 veces para asegurarme de que había entendido bien. Si tú también tienes algo que contar, algo que te haya pasado y no puedas explicar, déjamelo en los comentarios. Me emociona cada vez que comparten sus experiencias conmigo. Ahora, déjame contarte lo que Andrea vivió durante sus turnos nocturnos en la sala de pediatría. Una experiencia que la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Llevo 11 años trabajando como enfermera, pero lo que me pasó hace 2 años me hizo considerar seriamente dejar esta profesión para siempre. Aún no lo he hecho porque en el fondo sé que los niños me necesitan, pero hay noches en las que me cuesta entrar a ese hospital, sabiendo lo que sé ahora. Todo comenzó en octubre. Yo trabajaba en el turno nocturno de la sala de pediatría del Hospital General San Rafael, un edificio viejo en el centro de la ciudad que había sido construido en los años 40. Era un lugar con historia, y no toda ella agradable. Durante la guerra había funcionado como morgue temporal. Luego, en los 70, hubo un incendio en el ala este que mató a 17 pacientes. Pero esas eran solo historias, leyendas urbanas que los empleados más antiguos contaban para asustar a los nuevos. O eso pensaba yo. La sala de pediatría estaba en el 3er piso. Era un área grande dividida en habitaciones individuales y una sala común para los casos menos graves. Durante la noche, el equipo se reducía a 2 enfermeras, un residente de guardia y un par de auxiliares. El silencio en esos pasillos era casi absoluto, roto apenas por el pitido ocasional de los monitores y los pasos amortiguados sobre el linóleo gastado. La primera vez que la vi fue un martes. Eran las 3 de la mañana, esa hora en la que el mundo parece suspendido entre la vigilia y el sueño. Yo estaba terminando mi ronda de chequeo, revisando que cada niño estuviera durmiendo tranquilo, que los goteros estuvieran funcionando correctamente, que los niveles de oxígeno fueran estables. Entré a la habitación 307. Era una sala individual que ocupaba un niño de 7 años llamado Mateo. Había ingresado 3 días antes con neumonía severa y estaba respondiendo bien al tratamiento. Lo encontré dormido, su pequeño pecho subiendo y bajando con un ritmo constante. Verifiqué sus signos vitales en el monitor, todo normal. Fue al girarme para salir cuando la vi. Había una mujer de pie junto a la ventana. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia la oscuridad exterior. Llevaba lo que parecía un vestido largo y oscuro, y su cabello negro caía lacio hasta la mitad de su espalda. Mi primer pensamiento fue que era una familiar del niño que había logrado colarse después del horario de visitas. Eso pasaba a veces. Madres desesperadas que sobornaban a los guardias de seguridad o encontraban ventanas abiertas. Disculpe, dije en voz baja para no despertar a Mateo. Las visitas terminaron a las 9. Va a tener que... Ella se giró. Y no tenía rostro. Quiero decir, tenía la estructura de un rostro, la forma de una cabeza, el cabello enmarcándola. Pero donde debían estar los ojos, la nariz, la boca, solo había una superficie lisa y blanca, como porcelana sin pintar. Grité. No pude evitarlo. Un grito corto y agudo que despertó a Mateo instantáneamente. El niño se incorporó en la cama, asustado y desorientado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, preguntó con voz somnolienta. Parpadeé y la mujer había desaparecido. La ventana estaba cerrada. La habitación estaba vacía salvo por Mateo y yo. Nada, cariño, logré decir, forzando una sonrisa mientras mi corazón martilleaba en mi pecho. Solo me asusté con una sombra. Vuelve a dormir. Le acomodé las mantas con manos temblorosas y salí de la habitación. En el pasillo, me apoyé contra la pared, tratando de recuperar la compostura. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Una alucinación? ¿El cansancio jugándome una mala pasada? Mariana, la otra enfermera de turno, me encontró ahí. ¿Estás bien?, te oí gritar. Yo creí ver algo, alguien, pero no había nadie.
Mariana me miró con una expresión extraña. Luego bajó la voz. ¿En qué habitación? La 307, con el niño Mateo. Ella palideció visiblemente. Andrea, esa habitación tiene historia. Me llevó a la sala de enfermeras, nos sirvió café de la cafetera eternamente encendida y me contó. Hace 20 años la habitación 307 había sido ocupada por una niña de 8 años llamada Sofía. Había ingresado con leucemia avanzada. Su madre, una mujer llamada Elena Morales, prácticamente vivía en el hospital, negándose a dejar sola a su hija ni un momento. Pero los tratamientos no funcionaron. Sofía empeoró rápidamente. Los doctores le dijeron a Elena que era cuestión de días, tal vez horas. La recomendación era mantenerla cómoda, dejar que se fuera en paz. Elena no pudo aceptarlo. Comenzó a comportarse de forma extraña, me contó Mariana, sus manos temblando ligeramente alrededor de su taza de café. Traía cosas raras al hospital, velas negras, hierbas que olían horrible, frascos con líquidos que nunca supimos qué eran. Las enfermeras trataron de detenerla, pero ella suplicaba. Decía que solo quería que su hija se sintiera mejor. Una noche, Elena fue encontrada en la habitación realizando algún tipo de ritual. Había dibujado símbolos en el piso con lo que parecía ser sangre. Más tarde se confirmó que era su propia sangre, y estaba recitando palabras en un idioma que nadie reconoció. Sofía yacía inmóvil en la cama, apenas respirando. El personal de seguridad la sacó a la fuerza. Le prohibieron la entrada al hospital. Sofía murió 2 días después, sola, sin su madre. ¿Y la madre?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Se suicidó esa misma noche. Se arrojó desde el techo del hospital, desde el 7º piso. Mariana hizo una pausa, pero antes de morir, gritó algo que todos los presentes recordaron. No me iré sin ella. Nunca me iré sin ella. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Y crees que lo que vi fue? No soy la única que la ha visto. Varios enfermeros y doctores han reportado ver a una mujer de vestido oscuro en esa habitación a lo largo de los años, siempre de espaldas, y cuando se gira... Mariana no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Quise pensar que era una historia para asustar a la novata, aunque yo llevaba años trabajando ahí. Quise creer que lo que había visto era producto de mi imaginación, pero en el fondo sabía que había sido real, demasiado real. Pedí no ser asignada a esa habitación el resto de la noche. Mi supervisora, notando mi estado, accedió sin hacer preguntas. Pero la mujer sin rostro no se quedó en la habitación 307. La siguiente vez que la vi fue una semana después. Estaba haciendo mi ronda de las 4 de la mañana cuando la encontré en la sala común, donde teníamos a 5 niños recuperándose de cirugías menores. Estaba de pie entre 2 camas, inmóvil, con la cabeza ladeada como si estuviera observando a los niños dormir. Esta vez no grité. El terror me paralizó por completo. Me quedé en la puerta, observándola, incapaz de moverme o hacer un sonido. Ella giró la cabeza lentamente hacia mí, ese rostro blanco y liso, y aunque no tenía ojos, supe que me estaba mirando. Podía sentir su mirada, pesada y fría como el hielo. Luego, sin ningún movimiento de transición, simplemente dejó de estar ahí. No se desvaneció gradualmente. Un segundo estaba, el siguiente no. Revisé frenéticamente a los niños. Todos dormían profundamente, sus signos vitales normales. Ninguno pareció haber notado nada, pero yo sí lo había notado, y sabía que esto no se detendría. Comencé a investigar. Gasté mis días libres en la biblioteca municipal, buscando información sobre Elena Morales y su hija Sofía. Encontré artículos de periódicos sobre su muerte, fotografías borrosas de Elena siendo escoltada fuera del hospital. En una de las fotos se podía ver su rostro, demacrado, ojeroso, con una expresión de desesperación absoluta. Pero había algo más en su mirada, algo oscuro y decidido. La mirada de alguien que había cruzado una línea de la que no hay retorno. También encontré información sobre la habitación del hospital. Resultó que antes de ser un hospital, el edificio había sido un orfanato. Y antes de eso, en el siglo XIX,
Había sido una casa privada donde, según los registros históricos, habían ocurrido varias muertes inexplicables de niños. El lugar tenía capas de tragedia, décadas de dolor acumulado en sus paredes. Consulté con un sacerdote, el padre Miguel, un hombre mayor que había trabajado como capellán del hospital durante años. Me escuchó con paciencia. He bendecido esa habitación 3 veces en los últimos 20 años, me dijo, moviendo la cabeza con pesar. Pero siempre regresa. Hay algo en el amor de una madre que trasciende incluso la muerte. Y cuando ese amor se corrompe, cuando se mezcla con desesperación y artes oscuras, suspiró. No sé si puede ser detenido. ¿Qué quiere? ¿Por qué sigue apareciendo? Busca a su hija, o busca reemplazarla. Los espíritus confundidos a menudo no distinguen. Para ella, cada niño enfermo en ese hospital podría ser Sofía. Cada uno es una oportunidad de, no sé, redención, completar lo que empezó. Es difícil saber qué pasa por la mente de algo que ya no es completamente humano. Sus palabras me persiguieron. Busca reemplazarla. La idea me horrorizaba. ¿Qué pasaría si encontraba un niño lo suficientemente débil, lo suficientemente vulnerable? ¿Qué podría hacer? 2 semanas después, llegó un nuevo paciente, una niña de 8 años, la misma edad que Sofía cuando murió, con leucemia. Su nombre era Camila. Cuando vi su expediente sentí que el estómago se me revolvía. Las similitudes eran demasiadas para ser coincidencia. La misma edad, la misma enfermedad. Incluso se parecía físicamente a Sofía según las fotos viejas que había encontrado. Cabello castaño, ojos grandes, complexión delgada. Y, por supuesto, fue asignada a la habitación 307. Le supliqué a mi supervisora que la cambiaran de habitación. Inventé excusas, problemas con el equipo, goteras en el techo, cualquier cosa. Pero el hospital estaba lleno y no había otras habitaciones individuales disponibles. Camila necesitaba aislamiento debido a su sistema inmunológico comprometido. Es solo una habitación, Andrea, me dijo mi supervisora con exasperación. Sé que circulan historias, pero son solo eso. Historias. Concéntrate en tu trabajo. No podía explicarle. Sonaría loca. Tal vez ya lo estaba. La primera noche de Camila en el hospital, me ofrecí voluntariamente para turno extra. No iba a dejar a esa niña sola con lo que fuera que acechaba esa habitación. La madre de Camila, una mujer llamada Patricia, estaba con ella. Se veía exhausta, destruida por la preocupación. Le recordaba tanto a las fotos de Elena que me dolía mirarla. ¿Estará bien mi niña?, me preguntó, sus ojos suplicantes buscando una respuesta que yo no podía darle. Haremos todo lo posible. Fue todo lo que pude decir. A las 10 de la noche Patricia finalmente se fue. Le prometí que llamaría si había cualquier cambio. Camila dormía, sedada por los medicamentos. Su pequeño cuerpo se veía frágil bajo las mantas del hospital. Me senté en una silla junto a su cama. No iba a moverme en toda la noche. Las horas pasaron lentamente. 11, 12, 1 de la mañana. El hospital se sumió en ese silencio peculiar de las horas tempranas, cuando incluso el personal nocturno parece moverse en cámara lenta. A las 3:15, siempre alrededor de las 3, me di cuenta, sentí que la temperatura en la habitación descendía. Mi aliento se volvió visible en el aire. Los monitores de Camila parpadearon brevemente, y ella apareció. Esta vez no estaba junto a la ventana. Estaba directamente al otro lado de la cama, mirando a Camila, su cabeza sin rostro inclinada en un ángulo que sugería ternura, curiosidad. Me levanté lentamente colocándome entre ella y la niña. No, dije, mi voz temblorosa pero firme. No puedes tenerla, no es tu hija. La mujer sin rostro se quedó inmóvil. Luego, lentamente, levantó una mano. Sus dedos eran largos, demasiado largos, con articulaciones que se doblaban en ángulos incorrectos. Quiso alcanzar a Camila. Extendió esa mano horrible sobre mi hombro, dirigiéndose hacia la niña dormida. ¡No!, grité agarrando su muñeca. Fue un error. En el momento en que toqué su piel, fría como hielo, con una textura que no era piel ni tela sino algo intermedio, todo cambió. De repente ya no estaba en la habitación del hospital. Estaba en otro lugar, oscuro, frío,
Podía oír gritos distantes, gritos de niños, gritos de dolor y miedo, y en medio de esa oscuridad vi a Elena Morales. No la versión sin rostro y corrupta, la mujer real, atrapada en algún lugar entre la vida y la muerte. Estaba de rodillas, llorando, sus manos extendidas hacia adelante. Frente a ella había una puerta cerrada, y del otro lado de esa puerta podía escuchar la voz débil de una niña llamando, «Mamá». «No puedo llegar a ella», sollozaba Elena. «Hice el ritual, pagué el precio, pero algo salió mal. Ella está atrapada y yo no puedo llegar, no puedo». Su cabeza se giró hacia mí y sus ojos, completamente negros, sin blanco en absoluto, me taladran con intensidad. «Ayúdame, por favor. Solo quiero estar con mi hija. Solo quiero que esté bien. ¿Es demasiado pedir?» Luego, ese lugar oscuro se desintegró y volví a estar en la habitación del hospital. Estaba en el suelo, temblando, con Mariana y el residente de guardia inclinados sobre mí. «Andrea, ¿qué pasó? Te encontramos inconsciente», decía Mariana, su rostro lleno de preocupación. «La mujer, ¿dónde está? No hay nadie aquí, solo tú y la niña». «¿Qué mujer?» Miré a Camila. Seguía dormida, pero sus signos vitales mostraban algo extraño. Su temperatura había bajado 2 grados, su ritmo cardíaco estaba más lento de lo normal. «Algo le está pasando», dije, levantándome con esfuerzo. «Necesitamos hacer algo. Ahora». El residente revisó a Camila, frunció el ceño, ordenó pruebas adicionales. Durante las siguientes 2 horas, la condición de la niña se estabilizó gradualmente, pero había sido cerca, demasiado cerca. Entendí entonces lo que estaba pasando. Elena, o lo que quedaba de ella, no estaba tratando activamente de lastimar a los niños, pero su mera presencia, su energía corrupta y no muerta, los estaba drenando. Estaba alimentándose de ellos sin darse cuenta, buscando la fuerza para completar su ritual fallido, para alcanzar a su hija al otro lado de esa puerta en la oscuridad. No podía permitir que continuara. Al día siguiente, busqué a alguien que pudiera ayudarme. No un sacerdote esta vez. Algo me decía que las bendiciones tradicionales no funcionarían aquí. Necesitaba a alguien que entendiera de rituales, de pactos oscuros, de cómo deshacer lo que Elena había hecho. Encontré a una mujer llamada Beatriz a través de un amigo de un amigo. Era una curandera, aunque ella prefería el término trabajadora espiritual. Vivía en las afueras de la ciudad en una casa pequeña llena de velas, hierbas colgadas del techo y estantes de frascos con contenidos que prefería no identificar. Le conté todo. Esperaba que se riera o me dijera que estaba loca. En cambio, asintió gravemente. «Un ritual de amarre forzado», dijo. Trató de atar el alma de su hija a este mundo usando su propia sangre y vida como ancla. Pero el ritual requiere que ambas partes estén vivas para funcionar correctamente. Cuando la niña murió primero, creó un desequilibrio. Elena se quedó atrapada en el medio, ni viva ni muerta, y su hija está en algún lugar más allá, pero no puede avanzar porque está atada a su madre. ¿Cómo lo deshacemos? Hay que completar el ritual, darle a Elena lo que busca, reunirse con su hija, pero hacerlo correctamente esta vez, de forma que ambas puedan descansar. Beatriz me dio instrucciones específicas. Necesitaba ciertas hierbas, velas de colores específicos y algo personal de Elena. Esto último fue lo más difícil de conseguir, pero finalmente logré obtener un anillo que había sido encontrado en su cuerpo después del suicidio y que estaba guardado en las pertenencias no reclamadas del hospital. La noche elegida fue un viernes. La habitación 307 estaba temporalmente vacía. Camila había sido trasladada a otra ala para procedimientos adicionales. Tenía la habitación para mí sola desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, cuando comenzaría el turno diurno. Beatriz me acompañó. Juntas, dibujamos un círculo en el piso usando sal mezclada con cenizas. Colocamos velas en los puntos cardinales, velas blancas para el norte y el sur, negras para el este y el oeste. En el centro del círculo pusimos el anillo de Elena junto con una fotografía de Sofía que había encontrado en los archivos del hospital. Cuando ella aparezca, me instruyó Beatriz,
No salgas del círculo sin importar lo que veas o escuches. El círculo te protegerá. Mi trabajo es abrirle un camino, pero tiene que elegir tomarlo. No podemos forzarla. A las 3:15 de la mañana, las velas parpadearon a pesar de que no había corriente de aire. La temperatura descendió hasta que nuestro aliento formaba nubes espesas, y ella apareció, justo en el centro del círculo, entre el anillo y la fotografía. Por primera vez, no estaba de espaldas. Nos enfrentaba directamente, ese rostro liso y sin rasgos dirigido hacia nosotras. Pero había algo diferente en su postura, menos amenazante, más perdida. Beatriz comenzó a hablar, no en español, sino en un idioma que no reconocí, palabras que sonaban antiguas y poderosas. Con cada palabra, las velas ardían más brillantes. El anillo en el centro del círculo comenzó a brillar con una luz tenue. La mujer sin rostro se agachó, tomando el anillo con esos dedos horriblemente largos. Lo sostuvo cerca de donde debería estar su corazón. Entonces, algo increíble sucedió. Su rostro comenzó a cambiar. Los rasgos empezaron a aparecer gradualmente, como si estuvieran siendo dibujados por una mano invisible. Ojos llenos de lágrimas, una nariz, una boca curvada en una expresión de dolor insoportable. Elena Morales, finalmente con rostro de nuevo, nos miró y habló. ¿Dónde está mi niña? Necesito encontrar a mi niña. Ella te está esperando, dijo Beatriz suavemente, señalando hacia un punto en el aire donde, inexplicablemente, podía ver algo. Una luz, una abertura, y en esa abertura, apenas visible, la silueta de una niña pequeña. Elena vio a su hija y sollozó. Extendió sus manos hacia la luz, pero dudó. Los niños, susurró. He lastimado a los niños, he tomado de ellos. Dios mío, ¿qué he hecho? No lo sabías, le dije, encontrando mi voz. Estabas perdida, confundida, pero ahora puedes ir, puedes estar con Sofía, pueden descansar juntas. Elena me miró, sus ojos, ahora completamente humanos, llenos de remordimiento. Lo siento mucho. Lo sé, ella te perdona. Ahora ve. Elena se giró hacia la luz. La abertura se hizo más grande, más brillante, y en ella, Sofía, una niña de 8 años con cabello castaño y una sonrisa dulce, extendió sus brazos hacia su madre. Mamá. Su voz era clara como una campana, llena de alegría. Elena corrió. Literalmente corrió hacia esa luz, hacia su hija. Se abrazaron. Dos figuras fusionándose en una sola, en medio de esa luminosidad cegadora. Y luego, la luz se desvaneció. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. La habitación volvió a temperatura normal. El círculo de sal se había desintegrado en polvo fino. Beatriz y yo nos quedamos en silencio durante un largo momento. Luego ella suspiró, cansada pero satisfecha. Se han ido, ambas. Finalmente pueden descansar. Tenía razón. Desde esa noche, nunca volví a ver a la mujer sin rostro. La habitación 307 se sintió diferente, más ligera, más cálida. Otros miembros del personal comentaron que algo había cambiado, aunque no sabían qué. Camila se recuperó. Su tratamiento funcionó mejor de lo esperado. 6 meses después estaba en remisión. Su madre me envía fotos cada tanto. Una niña sonriente jugando en un parque, corriendo en la playa, viviendo la vida que Sofía nunca pudo tener. A veces pienso en Elena y en su amor desesperado que se convirtió en algo oscuro. Pienso en cómo la pérdida puede corromper incluso los sentimientos más puros. Pienso en la línea delgada entre el amor y la obsesión, entre querer salvar a alguien y destruir todo en el intento. Pero también pienso en ese momento final, cuando madre e hija finalmente se reunieron. En la paz que vi en los ojos de Elena antes de que la luz se las llevara. Y me gusta creer que, donde quiera que estén ahora, están juntas y felices. He seguido trabajando en el hospital, en la sala de pediatría. A veces incluso me asignan la habitación 307, y ya no me da miedo. Es solo una habitación ahora, llena de niños que necesitan cuidado y sanación. Pero aprendí algo importante de todo esto. El amor es la fuerza más poderosa que existe. Puede trascender la muerte, romper las leyes de la naturaleza, abrir puertas entre mundos.
pero también puede corromperse, volverse tóxico, destructivo. El verdadero amor, el amor sano, es el que sabe cuándo soltar, el que puede decir adiós cuando es necesario, el que puede dejar ir, incluso cuando duele más que cualquier cosa en el mundo. Elena nunca aprendió eso en vida, pero al final, cuando tuvo la oportunidad de estar con su hija, nuevamente, lo entendió. Y esa comprensión final la liberó. A ambas las liberó. Y con esto termina el testimonio de Andrea. Ella sigue trabajando en ese hospital hasta el día de hoy, cuidando a los niños que tanto necesitan. Si esta historia te conmovió, o si conoces a alguien que trabaje en el área de salud y haya vivido algo inexplicable, me encantaría que lo compartieras en los comentarios. Estas experiencias nos recuerdan que hay más en este mundo de lo que podemos ver. Y si disfrutas este tipo de contenido, suscríbete al canal. Cada semana traigo nuevas historias que vale la pena escuchar. Descansa tranquilo esta noche y nos encontramos en la próxima historia. Recibí este testimonio de una seguidora llamada Valeria, quien vive en Medellín, Colombia. Lo que me contó sobre los primeros meses de vida de su hija me dejó profundamente perturbado, porque suena exactamente como algo que podría pasarle a cualquier familia joven. Si eres padre o madre y has notado cosas extrañas en el monitor de tu bebé, cosas que no pueden explicarse fácilmente, déjalo en los comentarios. Antes de comenzar, si estas historias te atrapan y quieres más contenido como este, suscríbete al canal. Publicamos nuevas historias cada semana. Ahora, esta es la historia de Valeria y lo que descubrió que estaba visitando la habitación de su hija cada noche. Me llamo Valeria, tengo 31 años, y necesito contar esto porque llevo 2 años guardándolo y siento que me está consumiendo por dentro. Mi esposo Andrés y yo no hablamos de ello. Simplemente fingimos que nunca pasó, pero pasó, y si no lo cuento, creo que voy a enloquecer. Todo comenzó en marzo de 2022. Nuestra hija Emma acababa de nacer. Era nuestra primera bebé y, como cualquier padre primerizo, estábamos aterrados de hacer algo mal. Leímos todos los libros, tomamos todas las clases, compramos todo lo que supuestamente necesitábamos. Una de esas cosas era un monitor de bebés de última generación. No era uno de esos monitores antiguos que solo transmiten audio. Este tenía cámara de alta definición, visión nocturna, sensor de temperatura, detector de movimiento, y podías verlo desde tu teléfono mediante una aplicación. Costó casi $1 millón, pero queríamos lo mejor para Emma. Instalamos la cámara en la esquina de su habitación, apuntando directamente a su cuna. La imagen era cristalina, incluso en la oscuridad completa. Podías ver cada detalle, su pequeña cara, sus manitas, incluso contar sus respiraciones. Las primeras semanas fueron agotadoras como lo son para cualquier padre nuevo. Emma lloraba cada 2 o 3 horas, necesitaba ser alimentada, cambiada, consolada. Andrés y yo nos turnábamos. Él trabajaba durante el día, así que yo me encargaba principalmente de las noches. Revisaba el monitor constantemente, incluso cuando ella dormía, solo para asegurarme de que estaba bien, de que respiraba, de que estaba segura. Pero alrededor de la 3ª semana, empecé a notar algo extraño. La aplicación del monitor tenía una función de grabación, guardaba clips de video cada vez que detectaba movimiento o sonido. Yo revisaba esos clips cada mañana, solo para ver cómo había dormido Emma durante los periodos en que yo también dormía. Una mañana, mientras revisaba los clips de la noche anterior, vi algo que me hizo detener. Era las 3:17 de la madrugada. Emma estaba dormida en su cuna, todo normal, pero en la esquina del video, cerca de la puerta de la habitación, había una sombra. No era una sombra normal causada por la luz nocturna o por objetos en la habitación. Era una sombra con forma, la forma de una persona parada. Pausé el video y amplié la imagen. La calidad se pixeló un poco, pero definitivamente parecía la silueta de alguien. Alto, delgado, parado completamente inmóvil junto a la puerta.
Mi primer pensamiento fue que era Andrés. Tal vez había entrado a revisar a Emma y yo no lo había escuchado. Amor, ¿entraste al cuarto de Emma anoche alrededor de las 3? Le pregunté durante el desayuno. No, dormí toda la noche. Fue una de las pocas noches que Emma no lloró. ¿Por qué? Creo que el monitor captó algo raro. Probablemente solo una sombra extraña o un reflejo. Andrés revisó el video. Es raro, admitió. Pero probablemente es solo la forma en que la luz nocturna proyecta sombras. O tal vez el sensor de la cámara captó algo mal. Estas cámaras a veces tienen fallas. Tenía sentido. Decidí no preocuparme, pero la sombra apareció de nuevo la noche siguiente. Mismo lugar, misma hora, 3:17 AM, y la noche después de esa, y la siguiente. Cada noche, a exactamente las 3:17 de la madrugada, la sombra aparecía en la esquina del video, siempre en el mismo lugar, siempre con la misma forma, siempre completamente inmóvil. Emma nunca parecía perturbada por ello. Seguía durmiendo pacíficamente. No lloraba. No se movía. Solo dormía mientras esa sombra estaba ahí. Después de una semana de ver esto todas las noches, le mostré a Andrés todos los clips. Mira, no es solo una noche. Es todas las noches. Exactamente a la misma hora. ¿Cómo explicas eso? Andrés frunció el ceño. No lo sé. Tal vez hay algo en la habitación que se mueve con el aire del ventilador a esa hora. O tal vez es un defecto del software que inserta la misma anomalía a la misma hora. Deberíamos contactar al fabricante, pero yo sabía que no era eso. Había algo diferente en esa sombra. La forma en que aparecía tan perfectamente formada. La forma en que parecía estar mirando directamente a la cuna. Esa noche, decidí quedarme despierta y vigilar el monitor en tiempo real. Quería ver si la sombra aparecía cuando yo estaba mirando activamente, no solo en las grabaciones. Me senté en mi cama con el teléfono en la mano, mirando la transmisión en vivo del monitor. Andrés dormía a mi lado. Eran las 3 de la madrugada. 3:10 AM. Emma dormía tranquilamente. La habitación estaba vacía excepto por ella. 3:15 AM. Todo seguía igual. Comencé a pensar que tal vez Andrés tenía razón. Tal vez era solo un problema de software que solo afectaba las grabaciones. 3:17 AM. La sombra apareció. No gradualmente, no se formó lentamente. Simplemente estaba ahí de repente. Un segundo la esquina estaba vacía, el siguiente había una figura oscura parada allí. Mi corazón comenzó a latir salvajemente. Miré la pantalla con ojos muy abiertos. La figura no se movía. Solo estaba ahí, parada, como una estatua oscura. Y entonces hizo algo que hizo que mi sangre se congelara. La figura giró su cabeza, lentamente, y miró directamente a la cámara. No tenía cara, no tenía rasgos, solo era una silueta oscura, pero de alguna manera imposible de explicar, supe que me estaba mirando, a través de la cámara, a través del teléfono, directamente a mí. Solté un grito ahogado y dejé caer el teléfono. Andrés se despertó de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? La sombra, la vi, estaba mirando. No podía formar oraciones coherentes. Andrés agarró mi teléfono del suelo. La pantalla mostraba el monitor. La esquina estaba vacía. La sombra se había ido. Emma seguía durmiendo. Valeria, no hay nada ahí. Estaba ahí. La vi, me miró. Estás exhausta. No has dormido bien en semanas. Tu mente te está jugando trucos. Tal vez tenía razón. Tal vez estaba tan agotada que estaba alucinando. Pero lo que vi se sintió tan real, tan terriblemente real. A la mañana siguiente, revisé la grabación de esa noche. La sombra aparecía a las 3:17, como siempre. Pero en la grabación no giraba la cabeza. Solo estaba ahí, inmóvil, durante aproximadamente 2 minutos antes de desaparecer. ¿Había imaginado que me miró? ¿O la grabación no capturó ese momento? No lo sabía. Pero decidí hacer algo. Esa noche, a las 3:15 AM, entré físicamente a la habitación de Emma. Si había algo ahí, lo vería con mis propios ojos. Me paré junto a la cuna, mirando a Emma dormir. Mi teléfono estaba en mi mano, mostrando la transmisión en vivo del monitor.
Podía verme a mí misma en la pantalla, parada junto a la cuna. 3:17 AM. Sentí un cambio en la habitación. La temperatura cayó, no gradualmente, sino de repente, como si alguien hubiera abierto una ventana en pleno invierno. Podía ver mi aliento, y entonces lo sentí, una presencia, justo detrás de mí. Cada instinto me gritaba que no mirara, que saliera corriendo de la habitación, pero tenía que saber, tenía que ver. Giré lentamente, no había nadie ahí. La habitación estaba vacía, solo yo y Emma. Pero miré mi teléfono, la transmisión en vivo del monitor. En la pantalla había alguien parado detrás de mí, una figura alta, oscura, sin rasgos definidos, parada a menos de medio metro de mi espalda, tan cerca que debería poder sentir su respiración. Pero cuando miraba la habitación real con mis propios ojos, no había nada. Solo existía en la cámara. Salí de la habitación caminando hacia atrás, sin apartar la mirada del espacio vacío detrás de mí. Cuando crucé el umbral de la puerta, la temperatura volvió a la normalidad instantáneamente. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, temblando. Miré mi teléfono. En la pantalla del monitor, la figura seguía en la habitación de Emma. Ahora estaba parada directamente junto a la cuna, mirando hacia abajo a mi bebé dormida. Abrí la puerta bruscamente y encendí la luz de la habitación. Emma se despertó inmediatamente, parpadeando por la luz repentina. Comenzó a llorar, pero la habitación estaba vacía. Cuando miré el monitor, la figura había desaparecido. Esa fue la gota que derramó el vaso. A la mañana siguiente, llamé a un sacerdote. El padre Miguel vino a la casa esa tarde. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que había sido sacerdote en nuestra parroquia durante décadas. Le conté todo. Esperaba que pensara que estaba loca, pero no lo hizo. No eres la primera persona que me cuenta algo así, dijo con seriedad. Los monitores de bebés modernos, las cámaras de seguridad, a veces captan cosas que existen en frecuencias que nuestros ojos no pueden ver normalmente, pero que las cámaras sí pueden. ¿Qué es esa cosa? ¿Está tratando de hacerle daño a mi bebé? No lo sé con certeza, pero voy a bendecir tu casa y específicamente la habitación de tu hija. Y te voy a dar algo. Me entregó un rosario pequeño. Cuelga esto sobre la cuna de Emma y reza, todos los días, por protección. El padre Miguel bendijo toda la casa, prestando especial atención a la habitación de Emma. Roció agua bendita en cada esquina, recitó oraciones en latín, colocó una pequeña medalla de San Miguel en la cabecera de la cuna. Ahora, hay algo más que necesitas hacer, dijo. Esa cámara, necesitas moverla. ¿Moverla? ¿Por qué? Porque creo que no está captando algo que está ahí. Creo que está sirviendo como portal, como ventana, permitiendo que algo mire hacia adentro. Y cuanto más miras, más fuerte se vuelve la conexión. Pero necesito el monitor. ¿Cómo voy a saber si Emma está bien? Usa el audio solamente, o consigue un monitor diferente, uno más simple. Pero esa cámara específica, en ese lugar específico, está creando una puerta. Y algo la está usando. No quería creerlo. Sonaba demasiado absurdo, demasiado sobrenatural. Pero esa noche, seguí su consejo. Desconecté el monitor con cámara y lo guardé en un armario. Compré un monitor simple de audio en una farmacia cercana. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin ver sombras en ninguna pantalla. Pero la historia no termina ahí. 3 días después, estaba limpiando y decidí revisar el monitor desconectado que había guardado. Quería ver si tal vez podía venderlo o devolverlo. Lo saqué del armario y por curiosidad, lo enchufé. La aplicación en mi teléfono se conectó automáticamente. La cámara todavía estaba donde la había dejado, apuntando al rincón del armario. Solo mostraba ropa colgada y cajas, pero la aplicación mostraba que había grabaciones nuevas, de las últimas 3 noches, incluso estando desconectada de la corriente. Con manos temblorosas, abrí las grabaciones. Cada una mostraba lo mismo: oscuridad total, como si la cámara estuviera en un lugar completamente negro. Pero podías escuchar audio, respiración pesada, y cada tanto, una voz, susurrando tan bajo que casi no se podía distinguir.
Subí el volumen todo lo que pude y acerqué mi oído al teléfono. La voz susurraba: déjame volver, la necesito, déjame volver, una y otra vez. Durante horas en cada grabación, grité y arrojé el monitor contra la pared. Se rompió en pedazos. Agarré cada fragmento, los metí en una bolsa de basura y los tiré en un contenedor público a 3 cuadras de mi casa. Nunca le conté a Andrés sobre esas grabaciones finales. Simplemente le dije que el monitor se había dañado y que no valía la pena repararlo. Han pasado 2 años desde entonces. Emma ahora tiene 2 años y 3 meses. Es una niña sana, feliz, normal. Nunca usa su habitación original. Desde que tenía 4 meses, duerme en una habitación diferente que convertimos para ella. Su habitación original está cerrada. Nunca entramos ahí. Oficialmente le dijimos a la familia que la usamos como almacenamiento, pero la verdad es que simplemente no podemos, porque incluso ahora, a veces, cuando paso frente a esa puerta cerrada a altas horas de la noche, puedo escuchar algo del otro lado. Respiración, suave, pesada, como alguien esperando pacientemente, y en las noches más silenciosas, cuando Emma está profundamente dormida en su nueva habitación y Andrés también duerme, juro que puedo escuchar esa voz susurrando desde detrás de la puerta cerrada. Déjame volver, la necesito, déjame volver. Nunca volveré a usar monitores con cámara, nunca volveré a abrir esa puerta, y cuando Emma sea lo suficientemente mayor, nos mudaremos de esta casa, porque aprendí algo aterrador. Hay cosas que existen en los espacios entre lo visible y lo invisible, y a veces, la tecnología que creamos para sentirnos más seguros es exactamente lo que les da una forma de entrar. El padre Miguel tenía razón, la cámara no estaba captando algo que ya estaba ahí, estaba invitando a algo a entrar. Y una vez que le das una invitación, una vez que abres esa puerta aunque sea una rendija, es casi imposible cerrarla completamente. Lo único que puedes hacer es alejarte, cerrar esa habitación, mantener a tu familia lejos y rezar para que lo que dejaste atrapado ahí no encuentre otra forma de salir. Hasta aquí llega el testimonio de Valeria. Me dijo que escribir esto la ayudó un poco, aunque todavía vive con el miedo de que algún día tendrán que enfrentar lo que dejaron encerrado en esa habitación. Si alguna vez has notado cosas extrañas en monitores de bebés, cámaras de seguridad o cualquier dispositivo que te permita ver espacios remotamente, déjalo en los comentarios. A veces la tecnología capta más de lo que queremos ver. Cuida a tu familia, cuídate tú, y nos vemos en la siguiente historia. Que descanses bien. Esta historia me la envió un seguidor llamado Marcos, quien trabajó durante 1 año en una gasolinera de carretera en las afueras de Monterrey, México. Lo que me contó sobre sus turnos nocturnos es algo que cualquiera que haya trabajado solo de noche puede imaginar perfectamente. Y eso es precisamente lo que lo hace tan aterrador. Si alguna vez has trabajado solo en un turno nocturno y has sentido que algo no estaba bien, que había algo observándote desde la oscuridad, compártelo en los comentarios. Me fascina cómo los lugares más ordinarios pueden volverse completamente diferentes cuando cae la noche. Ahora, esta es la historia de Marcos, y lo que descubrió que visitaba la gasolinera cada madrugada, siempre a la misma hora, siempre pidiendo lo mismo. Me llamo Marcos y trabajé en una gasolinera de carretera durante 11 meses. Era un trabajo horrible, pero necesitaba el dinero. Acababa de salir de la universidad, tenía préstamos estudiantiles que pagar, y conseguir empleo en mi área era casi imposible. Así que cuando vi el anuncio de despachador nocturno con buen sueldo, apliqué inmediatamente. La gasolinera estaba en la carretera a Saltillo, aproximadamente a 30 kilómetros de Monterrey. Era una de esas estaciones pequeñas de una sola marca, con 4 bombas, una tiendita y un baño. Durante el día había 2 empleados. Durante la noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana, estabas completamente solo. El dueño, don Raúl, era un señor de unos 50 años, serio pero decente. Cuando me contrató, me dio las instrucciones básicas: cómo operar las bombas,
cómo manejar el efectivo, qué hacer en caso de emergencia. Me dio un radio para comunicarme con él si algo pasaba, aunque admitió que la señal era irregular en esa área. ¿Has trabajado solo de noche antes?, me preguntó. No, pero no tengo problema con eso. Él asintió, pero había algo en su expresión, una duda, una preocupación. Mira, Marcos, te voy a ser honesto. Es un trabajo solitario. Algunas noches no viene nadie durante horas. Y este tramo de carretera, a veces pasan cosas raras. ¿Qué tipo de cosas raras? Nada peligroso necesariamente, solo extraño. Clientes raros a horas raras. Si algo te hace sentir incómodo, confía en tu instinto. Cierra la tienda, quédate en la caseta de cobro y llama a la policía si es necesario. Pensé que estaba exagerando, que probablemente hablaba de borrachos o gente sospechosa. No le di mucha importancia. Mi primer turno fue un martes. Llegué a las 11 en punto. El chico del turno vespertino, Luis, me mostró rápidamente dónde estaba todo y se fue corriendo. Parecía ansioso por irse. Suerte, hermano. Fue todo lo que dijo antes de subirse a su moto y desaparecer por la carretera. Y entonces estuve solo. La gasolinera estaba iluminada por luces fluorescentes potentes que creaban un círculo de luz brillante en medio de la oscuridad total de la carretera. Más allá de ese círculo de luz, solo había negrura. El terreno alrededor era desierto, sin casas, sin árboles, solo tierra baldía que desaparecía en la oscuridad. Las primeras horas fueron ocupadas, camioneros haciendo paradas nocturnas, algunos automovilistas, gente volviendo tarde a casa. Pero después de la 1 de la mañana el tráfico se volvió esporádico. Un auto cada 20 o 30 minutos. Y después de las 3, casi nada. El silencio era opresivo. Solo el zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional camión pasando por la carretera sin detenerse. Me quedaba en la caseta de cobro, viendo videos en mi teléfono, tratando de no pensar en lo solo que estaba. Mi primera semana pasó sin incidentes. Empezaba a acostumbrarme al ritmo. Era aburrido, pero tolerable. El sueldo era bueno. Podía soportarlo. Pero la segunda semana fue cuando conocí a la mujer del vestido blanco. Era un jueves, alrededor de las 3:30 de la madrugada. Yo estaba medio dormido en la caseta cuando escuché el timbre que sonaba cada vez que un auto pasaba sobre la manguera de aire en la entrada. Ding, ding. Me incorporé, esperando ver un auto acercarse a las bombas. Pero no había ningún auto. La gasolinera estaba vacía. Fruncí el ceño. A veces el timbre sonaba por error, activado por el viento o algún animal. Estaba a punto de ignorarlo cuando la vi. Una mujer estaba parada justo en el borde del círculo de luz, donde la iluminación de la gasolinera se encontraba con la oscuridad de la carretera. Llevaba un vestido blanco largo, como de época antigua. Su cabello era oscuro y largo, cayendo sobre sus hombros. Y solo estaba parada ahí, inmóvil, mirando hacia la gasolinera. Mi primer pensamiento fue que había tenido un accidente. Tal vez su auto se había descompuesto en la oscuridad y caminó hasta aquí buscando ayuda. Salí de la caseta. «Señora, ¿necesita ayuda?». Ella no respondió. No se movió. Solo siguió mirando. Me acerqué unos pasos. Ahora podía verla mejor. Era joven, tal vez 25 años. Su cara era pálida, demasiado pálida. Y sus ojos, había algo extraño en sus ojos. Estaban fijos, sin parpadear, como los ojos de una muñeca. «¿Está bien? ¿Tuvo un accidente?». Ella finalmente habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero clara en el silencio de la noche. «¿Tienen agua?». «¿Agua?». «Sí, claro. Hay botellas en la tienda. Pase». Ella no se movió. «¿Tienen agua?», repitió, con exactamente el mismo tono, como si fuera una grabación. «Sí, señora. Hay agua adentro. Pase y se la doy». Ella giró lentamente y comenzó a caminar hacia la oscuridad, alejándose de la gasolinera. «Espere. ¿A dónde va?». Pero siguió caminando. En unos segundos la oscuridad la tragó completamente. Desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé parado ahí, confundido. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué preguntó por agua y luego simplemente se fue? Busqué en la oscuridad con mi linterna, pero no vi nada. Ningún auto descompuesto. Ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí.
Volví a la caseta, inquieto. Tal vez era una mujer con problemas mentales. Tal vez estaba desorientada. Debí haber insistido más en ayudarla, pero algo en mi interior me decía que había hecho bien en no seguirla a la oscuridad. La noche siguiente, viernes, ella regresó, misma hora, 3:30 de la madrugada. El timbre sonó, ding ding, y ahí estaba ella, parada en exactamente el mismo lugar, en el borde de la luz. Mismo vestido blanco, mismo cabello largo, misma postura inmóvil. Mi piel se erizó. Salí de la caseta, pero esta vez no me acerqué tanto. «Señora, ¿es usted de anoche?» Ella me miró con esos ojos fijos, sin parpadear. «¿Tienen agua?» Las mismas palabras, el mismo tono exacto. «Sí, tenemos agua. ¿Quiere que se la traiga?» «¿Tienen agua?» No era una conversación, era como si solo pudiera decir esa frase, como un disco rayado. «Mire, no sé qué está pasando, pero si necesita ayuda puedo llamar a alguien». Ella dio media vuelta y caminó hacia la oscuridad, exactamente como la noche anterior. Mismos pasos, mismo ritmo, y desapareció. Esta vez revisé las cámaras de seguridad. La gasolinera tenía 4 cámaras, una apuntando a cada lado. Rebobiné al momento exacto. Las cámaras mostraban la gasolinera vacía. No había nadie en el borde de la luz. No había ninguna mujer de vestido blanco. Solo yo, saliendo de la caseta, hablando aparentemente con el aire y luego volviendo adentro. Pero yo la había visto, tan clara como me veo a mí mismo. Había estado ahí, le había hablado. ¿Por qué las cámaras no la capturaron? La tercera noche, sábado, decidí estar listo. Me quedé en la caseta con las puertas cerradas. Tenía mi teléfono grabando, apuntando hacia afuera. Cuando ella apareciera, la grabaría. Tendría prueba. 3:30 de la madrugada. Ding ding. Ahí estaba ella, misma posición, mismo vestido. Esta vez no salí, solo la observé desde adentro de la caseta, con mi teléfono grabando. Ella se quedó parada ahí durante unos 30 segundos. Luego, sin que nadie saliera a atenderla, dijo en voz alta: «¿Tienen agua?» Su voz atravesó las paredes de la caseta claramente, a pesar de que no debería poder escucharla tan bien desde adentro. Esperé. No respondí. Ella repitió: «¿Tienen agua?» Y entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Comenzó a caminar. No hacia la oscuridad como las noches anteriores, hacia la gasolinera, hacia mí. Mi corazón latía salvajemente. Revisé que la puerta de la caseta estuviera cerrada con seguro. Lo estaba. Ella caminaba lentamente, sus pies apenas tocando el suelo. Y mientras se acercaba pude ver más detalles bajo la luz brillante. Su vestido no solo era blanco, estaba mojado, goteando. Dejaba un rastro de agua detrás de ella mientras caminaba. Y su piel no era solo pálida, tenía un tinte azulado, como un cadáver. Se detuvo justo frente a la puerta de la caseta. Estábamos separados solo por el vidrio. Podía ver su cara claramente ahora. Sus ojos no solo estaban fijos, estaban muertos, sin vida, sin alma, solo órbitas vacías mirando sin ver. Y su boca. Cuando habló esta vez, su boca no se movió de forma natural. Se abría demasiado, como una bisagra rota. ¿Tienen agua? El agua seguía goteando de su vestido, formando un charco a sus pies. «No», susurré. «No tenemos agua. Vete. Por favor, vete». Ella inclinó la cabeza de una forma imposible, demasiado lejos, como si su cuello no tuviera huesos. «Necesito agua. Me estoy secando». Y entonces vi algo que hizo que mi mente casi se apagara. Su piel comenzó a agrietarse, literalmente, como barro seco. Grietas aparecían en su cara, en sus brazos, en cada centímetro de piel visible. Y de esas grietas, en lugar de sangre, salía agua, agua sucia, lodosa. Grité. No pude evitarlo. Y en el momento en que grité, ella desapareció. Simplemente ya no estaba ahí. El charco de agua seguía en el suelo, pero ella se había ido. Temblaba incontrolablemente. Revisé mi teléfono. El video mostraba la gasolinera vacía. Ninguna mujer, ningún charco de agua, solo yo,
sentado en la caseta, mirando al vacío. Pero cuando abrí la puerta de la caseta, el charco de agua todavía estaba ahí, real, tangible. Podía tocarlo. Estaba frío y olía a estancado, como agua de un lago viejo. Llamé a don Raúl inmediatamente, a las 4 de la madrugada. «Marcos, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» «No, no estoy bien. Hay algo aquí. Una mujer. Aparece todas las noches a las 3:30. Pregunta por agua. Y esta noche se acercó y yo vi». No podía explicarlo coherentemente. Don Raúl suspiró pesadamente. «La mujer del vestido blanco. Debí habértelo dicho desde el principio. ¿Tú sabes de ella?» «Todos los empleados nocturnos eventualmente la ven. Por eso nadie dura mucho tiempo en el turno de noche. El chico antes de ti solo aguantó 3 semanas. ¿Quién es? ¿Qué es?» «Hace como 15 años, una mujer se ahogó en un canal de irrigación cerca de aquí. Su auto se salió de la carretera durante una tormenta. El auto cayó en el canal y ella no pudo salir. La encontraron días después. Llevaba un vestido blanco, iba a una boda». «¿Y por qué aparece aquí?» «La gasolinera está construida justo donde estaba el canal. Lo rellenaron hace como 20 años y construyeron la estación encima. Creo que ella no sabe que el canal ya no existe. Sigue buscando agua. Sigue tratando de, no sé, tal vez volver a donde murió. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque si te lo decía, no habrías aceptado el trabajo. Mira, ella no hace daño. Aparece, pregunta por agua y se va. Solo ignórala. Quédate adentro a las 3:30 y déjala hacer lo suyo». Pero esta noche se acercó y yo la vi. Empezó a agrietarse. Salía agua de su piel. Hubo una pausa larga. Nunca había escuchado que hiciera eso. Nunca se había acercado tanto a nadie. «Marcos, si quieres renunciar, lo entiendo completamente. Te pagaré las 2 semanas completas. Debí haber renunciado ahí mismo. Cualquier persona cuerda lo habría hecho, pero yo necesitaba el dinero desesperadamente. Y una parte estúpida de mí pensó que tal vez, si simplemente la ignoraba, si me quedaba adentro con las puertas cerradas, estaría bien. Voy a seguir», dije. «Pero si vuelve a acercarse, me voy inmediatamente». «Entendido. Ten mi número en marcación rápida. Y Marcos, no salgas de la caseta después de las 3:15. No importa qué». Continué trabajando. Cada noche era una tortura de anticipación esperando las 3:30. Y cada noche ella aparecía. A veces se quedaba en el borde de la luz, otras veces caminaba más cerca, pero nunca más se acercó tanto como esa primera vez. Siempre la misma pregunta: ¿tienen agua? Siempre el vestido blanco mojado, siempre esos ojos muertos. Aprendí a ignorarla. Me ponía audífonos con música alta. No miraba hacia afuera entre las 3:30 y las 4. Simplemente esperaba a que pasara. Pero entonces, 2 meses después de empezar, algo cambió. Era una noche de lluvia. Tormenta fuerte, relámpagos, truenos. El tipo de noche donde casi nadie está en la carretera. Yo estaba en la caseta, escuchando la lluvia golpear el techo metálico. 3:30 de la mañana. El timbre no sonó. No podía sonar con la tormenta. Pero algo me hizo mirar hacia afuera. Ella estaba ahí, pero esta vez no estaba sola. Había otras figuras con ella. 5, tal vez 6, todas con ropa mojada, todas con esa piel pálida y azulada, todas mirando hacia la gasolinera. Y todas comenzaron a caminar hacia mí al mismo tiempo. «No, no, no, no», repetía, retrocediendo dentro de la caseta. Se acercaron a las ventanas, presionaron sus caras contra el vidrio, dejando marcas de agua. Sus bocas se abrían y cerraban sin sincronización, como peces fuera del agua, y todos hablaban al mismo tiempo, sus voces superponiéndose en un coro horrible. «Agua, necesitamos agua, devuélvenos el agua, nos quitaron el agua, ¿dónde está el agua? Nos ahogamos sin agua, 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 agua». Las voces se volvían más fuertes, más insistentes. Las ventanas comenzaron a vibrar con el sonido. Las luces de la gasolinera parpadeaban. Agarré el teléfono para llamar a don Raúl, a la policía, a cualquiera. Pero no había señal. La tormenta había tumbado las torres.
Las figuras comenzaron a golpear las ventanas, no fuerte, solo golpecitos suaves, tap, tap, tap. Pero había algo más aterrador en esos golpes suaves que en golpes violentos. Tap, tap, tap. Déjanos entrar, solo queremos agua. Devuélvenos lo que es nuestro, el canal, el agua, devuélvenos. Y entonces, una de las figuras, no la mujer del vestido blanco, otra, presionó su mano contra el vidrio, y donde tocó, el vidrio comenzó a empañarse con condensación. No condensación normal, esta tenía un tinte verdoso, como alga. El empañado se extendió, cubriendo toda la ventana, y luego las otras ventanas. Pronto, toda la caseta estaba cubierta por dentro con esta condensación verdosa que olía a agua estancada. No podía ver afuera, solo podía escuchar los golpes. Tap, 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 y las voces. Agua, agua, agua. Me acurruqué en el piso de la caseta, con las manos sobre mis oídos, llorando. No soy orgulloso de admitirlo, pero estaba aterrado más allá de toda razón. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez minutos, tal vez horas, pero eventualmente los golpes se detuvieron, las voces se silenciaron, y cuando finalmente reuní coraje para limpiar un poco de la condensación de la ventana y mirar afuera, se habían ido. La tormenta también había pasado. El cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Eran las 5:30 de la mañana, 1 hora y media. Había durado 1 hora y media. Cuando el turno del día llegó a las 7, salí de esa caseta tambaleándome como borracho. El chico del turno diurno me miró alarmado. «Hermano, ¿estás bien? Te ves terrible». «Renuncio», fue todo lo que dije. Llamé a don Raúl esa misma mañana y le dije que no volvería. Me ofreció pagarme el mes completo si me quedaba 2 semanas más para entrenar a un reemplazo. «Ni por todo el dinero del mundo», le dije. Estuve desempleado 3 meses después de eso. Valió la pena cada día de estar sin dinero con tal de no volver ahí. Eventualmente conseguí un trabajo en mi área. Ahora trabajo en oficina, horario normal de día, rodeado de gente, y nunca he estado más agradecido. Pero a veces, cuando llueve fuerte por la noche, me despierto pensando que escucho ese sonido. Tap, tap, tap. Y esas voces susurrando, agua, agua, agua. Manejo por esa carretera ocasionalmente durante el día. La gasolinera todavía está ahí, operando normalmente. Don Raúl finalmente contrató a 2 personas para el turno nocturno en lugar de una. Supongo que finalmente entendió que nadie duraría solo ahí después de la medianoche. Y cada vez que paso durante el día, miro ese terreno baldío alrededor de la estación. Tierra seca, agrietada, muerta. Es difícil imaginar que alguna vez hubo un canal de agua ahí. Difícil imaginar a personas ahogándose en ese lugar que ahora es tan árido. Pero ellos lo recuerdan. Los que murieron ahí lo recuerdan y siguen buscando el agua que les fue arrebatada. Siguen preguntando, noche tras noche, a las 3:30 de la mañana, ¿tienen agua? Y nunca hay suficiente agua para saciar a los muertos. Ve, y con esto concluye la historia de Marcos. Me dijo que jamás volvió a trabajar de noche, que prefiere cualquier cosa antes que estar solo en las horas oscuras. Si alguna vez has trabajado en una gasolinera nocturna, en una tienda de conveniencia, o cualquier lugar solitario durante la madrugada y has visto cosas que no puedes explicar, déjalo en los comentarios. A veces, los lugares más comunes esconden las historias más aterradoras. Cuídate mucho, que descanses bien, y nos vemos en la siguiente historia.